Bien, vamos a abrir nuestras Biblias Opening up our Bibles, a Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 2, verso 11. chapter 2, verse 11. Vamos a ir parafraseando We're going to paraphrase estos versículos these scriptures hasta concluir el capítulo and we conclude the chapter y llegar hasta el capítulo 3. until we get to chapter 3. Estos temas These topics que vamos a ver that we're going to see, son muy importantes. they are very important. Necesitamos realmente desarrollarnos, We truly need to develop, crecer en la vida cristiana, grow in our Christian walk, exactamente como en lo natural. just like in the natural. No podemos nacer We cannot be born y quedarnos niños and todo be el tiempo. children all the time. Que nos den la teterita, They give us the bottle, que nos pongan el pañal, that they put the diaper on, etcétera, etcétera. etc. Hay que desarrollarnos. We need to Es develop. lo normal de That la is vida. the normal of life. En la vida cristiana es lo mismo. In Christian life is the same. Y las cosas que están sucediendo en el mundo The things that are happening in the world, son nada para lo que viene. there is nothing for what is coming. Y si uno es un cristiano maduro, And if one is a mature Christian, dependiente del Señor, you're dependent of the Lord, esas cosas no le van a espantar. those things are not going to scare you. Y lo cierto es que la naturaleza, Truly is that nature, no solo los hechos de los hombres, not just the acts of men, la naturaleza nature va a seguir gimiendo is going to be crying out. y eso va a colaborar And that's going to collaborate a que la gente en su that necesidad the people in their need busque a Dios. will seek the Lord. Pero los hombres y mujeres de Dios, But the men and women of God, maduros, mature ones, que son espirituales, which are spiritual, van a aprovechar esos they're going to momentos take advantage of those para moments traer a la gente a to Cristo, bring people towards Christ, para orar por la gente to en pray for necesidad people. y ver los and milagros, see the miracles, ver las sanidades del Señor. see the healings of the Lord. Los que no van a llorar junto con los que no conocen Those a that Dios. don't, they're going to cry with those that don't know God. Vayamos, diga conmigo, las tres dimensiones del hombre. Everyone say the three dimensions of man. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? What are del those hombre? three dimensions? Primera de Corintios 2:11 1 Corinthians 2:11. dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Voy a ir verso por verso, We're going to go verse by verse. porque tal vez esto sea el inicio de varios temas This probably be the initiation of hasta many things caer en lo que es realmente ser until we bring what is truly to un be cristiano espiritual. a spiritual Christian. ¿Y qué lo caracteriza? And what is the characteristics? Que es a donde el Señor nos quiere llevar a todos. To where the Lord wants to bring us all. Porque ¿quién de los hombres For what man knoweth sabe las cosas del hombre, the things of a man, sino el espíritu del hombre save the spirit of man que está en él? which is in him? Bien, la palabra hombre, The word man, antrófos en el griego, anthropos in the Greek, se usa it generalmente is used generally de un ser humano, of a human being, sea varón o sea hembra, whether it be male or female, tenga sexo masculino, Having tenga masculine sex. sexo femenino. or whether it's female. No hace referencia inclusive a nacionalidad, It doesn't make reference even to nationality, sea de cualquier nacionalidad. whatever nationality. No hace referencia a color, It doesn't make a ni a reference of color pobreza o a riqueza. or Por status level. ejemplo, esta palabra hombre For example, this word man, es muy conocido, Mateo 4:4, Matthew 4:4, cuando dice no solo de pan vivirá el hombre. not by bread alone shall man live. No está implicando la sexualidad, It's not implying the sexuality, masculina o femenina. masculine or feminine. No está implicando It is nacionalidad, not implying nationality, lengua, raza, color. language, color, or race.
Mateo 12, 35 y Matthew 36 12, 35 and 36. dice, el hombre bueno The good man del buen tesoro del corazón from the good treasure of the heart, saca buenas cosas he brings out good things. y el hombre malo And the evil del man mal tesoro saca malas cosas. from the evil treasure, he brings out evil things. Entonces, note, Notice, verso 36, Verse mas yo os digo but I say que de toda palabra ociosa that every idle que word hablen los hombres, that men shall speak, de ella darán cuenta en el día del they shall juicio. give account thereof in the day of judgment. Si tenemos una mente natural If we have a natural o mind religiosa, or religious, a leer versículos como estos, reading scriptures like this, pues si es usted una mujer, if you are a woman, va a decir, uy, pobres hombres. you're a poor man. Pero es que aquí la Biblia le está llamando hombre también a usted, He's also calling the women men, sin importar su sexualidad without femenina. importance of the feminine De sexuality. toda palabra ociosa But every que idle hablen word los hombres, that men speak tiene que ver tanto él como ella. has to do much for him Y or no her. importa la nacionalidad. Doesn't matter Entonces, nationality. note pues el término hombre Notice the word en for el men sentido que está usando la Biblia. in the sense that the word of God is using. No está implicando sexualidad, Is not implying sexuality. ¿verdad? Juan 2:25. John 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, And needed not that any should testify pues of él man, sabía lo que había en el hombre. for he knew what was in man. Bueno, este es uno de los sentidos y el más sobresaliente This is one of the senses, the one that is more que la highlighted, Biblia usa, that the word of God usando el uses, término hombre. using the word man. Hagamos al hombre Let us make a man nuestra imagen. according to our image. No está la Biblia declarando solo del varón, He was not just talking about the está male figure. declarando tanto él como ella. He's speaking just as much as him and her. ¿Estamos de acuerdo? Are you in agreement? Así que el pasaje dice, So the passage says, porque ¿quién de los hombres? but who of the men? Refiere pues, sea varón o hembra, It speaks whether it's sea male or sexo female, masculino o the femenino. ¿Por masculine qué? or feminine sex. Porque la Biblia no está tocando aquí la parte de la carne, The word of God here is not touching on the de flesh, la sexualidad. sexuality. Está tocando hombre. It's talking about man. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? For what knoweth man knoweth the things of a man. Bien, para obviar tiempo, vamos al verso 12. Verse 12. Y nosotros, el apóstol, y nosotros Now we no hemos recibido have received el espíritu del mundo, not the spirit of the world, sino el espíritu que proviene de but the Dios, spirit which is of God, para que sepamos lo que Dios nos ha dado o concedido. that we might know the things that are freely given to us of El God. término nosotros The word us es un pronombre personal is a pronoun that is personal, con el que la persona que habla that with the person which speaks o escribe or writes se refiere a sí misma refers to himself y a las otras and personas. to the other people. En este caso el apóstol Pablo, In this case, the Apostle Paul, refiriéndose a él referring to himself como un creyente salvo en el Señor as a saved believer in the Lord, y a la iglesia de and to Corinto, the church of Corinth, nosotros us, como creyentes salvos, as saved como believers, cristianos, as Christians, no hemos recibido el espíritu del mundo. we have not received the spirit of the world. No te quiere decir que en el mundo That means that in the world, hay un espíritu there is a spirit que no es el de Dios. which is not of God. Y nosotros And we, en Cristo in Christ, hemos recibido we have received no el espíritu que está en el not mundo, the spirit of this world, sino el espíritu que proviene de but the Dios. spirit which comes from God. Entonces, la conducta del So mundo the conduct of the world es en base al espíritu que está en el mundo. is based in the spirit of the Y la world. conducta de The cristiano conduct of the Christian es en base al espíritu de is Cristo. in the base of the spirit Son of dos Christ. espíritus There's diferentes. two different spirits. No es un It asunto is not an issue de religiosidad. of religiosity. ¿De cuál religión Of which eres? religion are you? ¿Cambiaste de You religión? change religion ¿O esto o aquello? or this and that. Todos esos argumentos Those necios foolish en arguments base a la ignorancia que la gente maneja in base of the ignorance y that que people have, nosotros también llegamos a manejar. and which we also used. El trasfondo The background
es espiritual. is spiritual. En el mundo hay un espíritu In the world there is a que no spirit es el de Dios. which is not of God. Y en base al espíritu que está en el And in mundo base of the spirit that's in the es el world proceder del is the mundo. proceeding of the Es world, el hacer y el vivir del is the mundo. act and the life of the Y world. los cristianos tenemos el espíritu de And Cristo. us Christians have the Y spirit of en Christ. base al espíritu de Cristo procedemos. And based in the spirit of Christ we proceed. Es tan sencillo ver eso. It's so simple in seeing these Porque la things gente del mundo because the se people of the world, mueve como se mueve. they move the way they move Por el espíritu by the spirit que les maneja. which is drives Y them, lo mismo es en nosotros. and the same in us. Es por eso que un cristiano That's why a Christian que verdaderamente tiene el espíritu de Cristo, that truly possesses the spirit of Christ al recibir el espíritu de and Cristo, receiving the spirit of Christ, eso es lo que en automático that's what happens automatic, lo separa del mundo. separates them from the world. El mundo deja de tener sabor para él. The world stops having taste for him. El mundo deja de tener sentido para él. The world stops having sense for him. Y la gente piensa que es porque cambiaste de religión, And the people porque think esto, por aquello, because you changed por tu religion, marido, por tu amigo, Or your por tu spouse, compadre. or your No, friend, or anybody else. No. pueda que alguien se maneje de esa It's manera probably that some are driven in en that fashion, persuasiones in y en persuasions, persuasiones vive. and in persuasions they Y live. tiene que ponerse caretas de And they have religiosidad, to put masks of vivir con religiosity hipocresías y and fingimientos. live through hypocrisy and fake. Y piensa que quienes genuinamente viven, And they think that those que, that truly que live, también son hipócritas that they como él, also are hypocrites like que them, también son falsos como él. that they are also fake like them. Mentiras del That's the diablo. lie from the devil. Existe la genuinidad, There is genuinity that verdad. exists, the truth, la regeneración, the regeneration, la transformación, transformation, la vida the life en santidad, in holiness, la vida apartada del mundo. life separated from Y the world. es el trasfondo por el espíritu que se And tiene. it's the background by the spirit they possess. Nosotros hemos recibido, dice pues el apóstol, We have received, the apostle el said, espíritu, no que está en el the mundo, spirit that is not in the sino world, el espíritu que es de Dios, but the spirit which is of God, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. that we may know the things that are freely Y given de ahí to que us of cambia God. hasta nuestra forma de pensar, Even changes the way we think, cambia nuestro our vocabulario, vocabulary, y la gente no entiende, and people don't understand a menos que tenga la experiencia. until they have the experience. Dice, ¿cómo eres hipócrita? They say you're a hypocrite. Ya, ya no hablas ni siquiera igual. You don't even speak the same. Ya no piensas igual. You don't think the same. Ya no haces igual. You don't do the same. Es que tengo otro espíritu. Is I have a different spirit. Es el espíritu de It Cristo. is the spirit of Christ. Ya no es el espíritu del mundo It's no que longer the tenía. spirit of the world. Entonces, el trasfondo pues es espiritual. So the background here is spiritual. Yo me imagino, I imagine. ¿qué tipo de cristiano What type of Christian es aquel que dice ser cristiano is to say those that say they're a Christian y tiene hambre de mundo? and they have hunger for the world? Eso es incoherente. That doesn't make sense. No tiene coherencia. That is incoherent. Si yo tengo el espíritu de Cristo, They have the spirit of y Christ. tengo hambre de mundo. I have the hunger for the world. A mí se me dice que no tiene el espíritu de I Cristo. don't think they have the spirit of Si Christ. tienes el espíritu de Cristo, If they have no the spirit vas a of Christ, tener hambre de mundo. you don't hunger for the things of the world. Si tienes el espíritu del mundo, tienes hambre If del you have mundo. the spirit of the world, you have hunger for the world. Ahora, verso 13. Verse 13, Lo cual también hablamos, which things also we no speak, con palabras enseñadas por sabiduría humana, not in the words which man's wisdom sino teacheth, con las que enseña el Espíritu, but which the Holy Ghost teacheth, acomodando lo espiritual comparing the spiritual things a lo espiritual. with spiritual. Verso 14. Verse 14, Pero el hombre natural but the natural man no percibe las cosas que son del Espíritu. receiveth not the things of the Spirit of God. Ahora, note Notice. que el pasaje dice, The passage says, mas el hombre natural. but the natural man. Otras traducciones bíblicas Other biblical translations, no dicen, el verso 14 estoy ahí, I'm in verse 14, no dicen hombre natural, it doesn't see the natural man. dicen hombre animal. It says the animal man. ¿Alguien trae alguna Biblia que diga así?
mas el hombre animal varios. Bien, el término griego The Greek word es sujikos, is huikos. y esta palabra And this sujikos word, refiere al hombre it refers to the man en su naturaleza más baja, in his lowest natural en state, su naturaleza in his bestial, beastly nature, sensual, sensual, y por eso se traduce and that's why it is translated como el hombre animal. as the animal man. Y es una traducción correcta, And it is the correct pero translation. puede sonar como grosero. It can seem like it's rude. Así que otras versiones o traducciones más Other modernas versions or modern translations, le ponen el hombre natural. they place the natural man. Entonces, el hombre natural, The natural man. el hombre que no tiene el espíritu de Cristo, The man which does not have the spirit que of es Christ, sensual which is sensual, y que vive de acuerdo al espíritu que está en el mundo. which lives in the spirit that's in the world. El hombre The natural natural man no percibe does not perceive las cosas que son del the espíritu de things Dios, which are the spirit, porque les son locura. because these things are No las foolishness. puede entender, Neither can he know them, porque se han de discernir because they are discerned o or examinar examined espiritualmente. spiritually. En cambio, dice el verso 15, Nevertheless, el hombre espiritual. but he that is spiritual, Así que el verso 14 nos habla de una de las dimensiones del in hombre. verse 14, it speaks of the first dimension El of man, hombre en el estado así, sin Dios, the state in sin man el without Espíritu God, de Cristo, without the spirit of Christ, bajo la influencia del Espíritu que está en el mundo. under the influence of the spirit of this La world. Biblia lo clasifica como un hombre ¿qué? The Bible classifies him as a man, Natural. a natural man, O como un hombre animal, Or as the cuando animal muestra esos impulsos bestiales, which demonstrates ese those beastly impulse, sensualismo torpe, the incorrect sensual. es bestial. He's beastly. Entonces, diga conmigo, el hombre natural. Say with me, the natural man. Eso es una dimensión en el That hombre. is a dimension Y in ahorita man. vamos a hablar varias características del hombre we're gonna en see esa dimensión natural Various o characteristics animal. in that animal or Espero que natural nadie man. se ofenda por ese I término expect no one's offended by that term, que es bíblico. which is biblical. Y ahora el verso 15 habla de otra dimensión Verse del 15, hombre. it speaks about another dimension of man, En cambio, el hombre but espiritual the spiritual man juzga todas las cosas, judgeth all things, pero él no es juzgado de yet nadie. he himself is judge of no man. De un estado, de una dimensión natural, Of a natural dimension, se va al otro extremo, he goes to the other extreme, a una dimensión to espiritual a spiritual del dimension hombre. Ahí of man. tenemos dos Here we dimensiones have two de las dimensions tres que of dijimos. the three that I've said. Las tres dimensiones del The hombre. three dimensions of La man. natural, Natural, Dios quiere sacar al hombre de ahí God wants to bring y him out of there dimensionarlo and dimensionize him a una dimensión to a espiritual. spiritual dimension. Dios quiere llevarlos ahí. God wants to take us Verso there. 16. Verse 16. Porque ¿quién conoció la mente del For Señor? who hath known the mind of the Lord, ¿Quién le instruyó? that he may instruct him? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. But we have the mind of Christ. O sea, el hombre espiritual The spiritual man tiene la mente has the mind de Cristo. of Christ. Ay, Dios mío. Fíjese nada más. Cuando se es espiritual, When you are spiritual, se llega a tener la mente de quién? you have possessed the mind of who? De Cristo. Of Christ. Pero ahorita vamos a ver más. We're gonna Por see lo more. pronto aquí están dos dimensiones. Here we have two dimensions, La natural the y la, natural qué? Y la and espiritual. the spiritual. Pero ahora veamos el 3:1. Now see 3:1. De manera que yo, hermanos, And I, brethren, no pude hablaros como could espirituales, not speak unto you unto spiritual, sino como a but carnales. as unto carnal. Ay, Dios mío. Lord have mercy. Pablo le está hablando a la iglesia Paul de is Corinto speaking to the Corinth church. y les dice, hermanos, And he says, brothers, no está ahí en la declaración, pero tácitamente la entendemos, perdónenme, he says, pero I'm sorry, but yo no puedo tratarlos a ustedes, hermanos, I como cannot treat you as espirituales, spiritual, ni tampoco como animales nor as animals o naturales. or natural. Tengo que tratarlos como lo que son, I have to treat you as what you como a are, carnales. as carnal.
como a niños as en babes Cristo. in the Lord. Entonces, primero nos habla de una dimensión que es la dimensión natural Of one dimension, the o natural, animal. Luego natural. de la dimensión espiritual, spiritual, y luego al referirse a estos cristianos de Corinto, and then to referring to these ya no Christians son of Corinth, naturales, no they're, son animales, they're no longer animal nor pero natural, tampoco son espirituales. but neither are they spiritual. Y los ubica aquí en And he medio. places in the Los middle. ubica como qué? As what? Como carnales. As carnal. Entonces, las tres dimensiones del So hombre the three dimensions of en man este orden in this order es el hombre natural, is the natural man, el hombre espiritual the spiritual man, y el hombre qué? and what? Carnal. The carnal man. Y todo mundo And everyone y todo cristiano and every Christian, estamos en uno de estos tres. we are in one of these, Las tres dimensiones del hombre. the three dimensions of En man. este orden, pues, In this order, el then, hombre the natural, natural man, el hombre the espiritual, spiritual man, el hombre carnal. the carnal man. Ahora, hablemos un poco Let us speak then del hombre of the natural natural man, según el verso 14. according to verse 14. Pero el hombre natural, But the natural man, ¿cómo lo distinguimos? as we distinguished him, Ah, pues no percibe. does not perceive. La palabra percibir aquí The word perceive here también puede traducirse según el término it griego could also be translated in de the Greek term, homai, puede traducirse como no recibe, doesn't receive, no toma, doesn't take, no capta, doesn't understand, no asimila doesn't assimilate las cosas que son del the Espíritu. things which are the Spirit. Le son locura, They are foolishness. no las puede entender Does not understand them porque se deben discernir because they have to discern spiritual things. espiritualmente. Esa es una de las características That is one of the de un characteristics hombre natural. of a natural man. Ahora, uno entiende eso porque así estuvimos nosotros, We understand this En because we otro were like tiempo. this in another time. ajenos de la vida de Dios. We did not understand the things of No God. percibíamos, We didn't no perceive them. We entendíamos didn't understand them. las cosas The espirituales, spiritual things, no las we captábamos, would not understand them. pero el hombre va más allá But man goes en beyond esa that, condición. in that condition. Al no entender las cosas In not espirituales, understanding the al spiritual no things, percibirlas, in not perceiving al them, no and captarlas, not taking them, pues habla mal de he ellas. speaks evil of them. Segunda de Pedro 2:12. 2 Peter 2:12. Pero estos, But these, hablando mal de las cosas que no entienden, speaking evil of things they do not understand, como as animales animals, irracionales, which are irrational, nacidos para presa y destrucción, born to perecerán destruction, en su propia perdición. Eso es, y uno entiende and one eso, understands this porque uno estuvo ahí, because one was there como un hombre natural, as a natural man, sin el Espíritu de without the Cristo Spirit of Christ y con el Espíritu del and with mundo. the Spirit of the world. Todo era un sensualismo. Everything was sensationalized. No entendíamos las cosas We did not espirituales. understand the Y spiritual, al no entenderlas, and without understanding them, hablábamos mal de we ellas. spoke evil of them. Pero algo más. But something else, Judas, Jude, versículo 10, solo tiene un capítulo. Verse 10. La carta de Judas, verso 10, verse 10, dice, pero estos blasfeman that these that de speak blasphemy cuantas cosas no conocen of the things which they know not, y en las que por naturaleza conocen, and by what they know naturally, se corrompen en ellas they corrupt themselves como animales irracionales. as brute beasts. Por lo menos estos tres puntos. At least these 3 points. Un hombre natural A natural man, que no tiene el espíritu de Cristo, which does not have the Spirit of no Christ, percibe, no entiende, doesn't no perceive, capta, doesn't understand, no asimila doesn't las cosas del assimilate espíritu. things. Y luego habla mal de Then he ellos. speaks evil of them. Y las que por naturaleza, And by por nature, razón natural, by natural sense, tiene, se corrompe en in those ellas things they corrupt como themselves si fuera una bestia bruta. as brute beasts. Por eso es que hay una perversión That's why there's a perversion, de alcoholización, alcoholism, de drogadicción, drug addiction, de prostitución. prostitution, Se corrompe and they corrupt themselves en las cosas que por in naturaleza the things tienen. that by nature they understand.
Esa es la condición y la dimensión del hombre That is the condition and dimension natural. A of esta the natural man. condición To this condition, se refiere el apóstol cuando escribe la carta a los the Efesios, apostle, when he speaks capítulo to the 4, verso Ephesians, 17 chapter 4, verse al 17 19. to 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, These things I say and require que in the ya Lord, no anden como las otras that ye gentes henceforth walk not as other que Gentiles, andan en la vanidad de su mente, that walk in the vanity of their mind, teniendo el entendimiento entenebrecido having their understanding o darkened, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios being alienated from the life of por God la ignorancia que en ellos hay, through the ignorance that is in them, por la dureza de su corazón. because of the blindness of their heart. Entonces el hombre natural So the natural man vive en la ignorancia de Dios lives in the ignorance of God, y anda en la vanidad de su and mente. they live in the vanity of their mind. Tiene un entendimiento en tinieblas, Yeah, but- entenebrecido, They have an understanding which is darkened, ajeno de la vida de Dios alienated from the life of God, y con un corazón endurecido. and with a heart that is blind. Pero ¿cómo se va rebajando? El verso 19 dice, los cuales Verse 19, después que perdieron toda sensibilidad, who being past feeling have given themselves, o sea, mata uno hasta la they conciencia, even kill consciousness. se vuelve They insensible. become insensitive. La conciencia parece ya no The funcionar conscience seems no longer works. y se entregan a And lascivias they give themselves into lasciviousness para cometer con avidez to work o all con uncleanness ansia, con deseo, with desire, toda clase de impureza. all type of uncleanliness. ¿Usted conoce todo eso? You know this. Quizá vivió You probably eso lived this en alguna medida. in certain Pero es measure, como vive el mundo. just like the world lives. Tienen deseo de mundo, They have desire of the world, deseo de pecado. desire to sin. Bien, de esta condición From this condition, el Señor nos llama, the Lord calls us, nos da la oportunidad a todos gives us the opportunity to para everyone salir de ahí to come out of there con el fin de ser with the espirituales. end of us being spiritual. Pero lamentablemente, But sadly, quizá la mayoría del the cristianismo majority of Christianity, determinó no llegar ahí, they determine not to de arrive no ser cristianos of espirituales, not being spiritual Christians, sino como los hermanos de Corinto, but like the brothers from Corinth, ser cristianos ¿qué? being Christians like what? Carnales. Carnal. Ahora, antes de hablar largo y tendido Before we speak long de los cristianos espirituales, of the spiritual que es Christians, lo más importante, which is the most important, vamos a hablar un poco de los cristianos carnales. Ya let's speak hablamos about the un carnal poco Christians. de los naturales, de la dimensión natural, We spoke already about the que no natural sense. percibe, no entiende las They cosas don't del perceive, don't espíritu, understand the things of the habla mal spirit. de They ellas, speak evil of them. se corrompen lo que por naturaleza They tienen, corrupt in what is natural. está ajeno de la vida de They Dios, are alienated from the things of hay God. dureza en el They corazón. harden their heart. Entonces vamos a hablar un poco del cristiano carnal Let's speak a little bit about the para carnal luego Christian. entrar bien largo. Then we'll enter. ¿Cómo podemos llegar a ser How can we arrive to be cristianos realmente espirituales? truly spiritual Christians? Y que en lugar de ser esos cristianos lloricones, Instead of being those crybabies, ¿verdad? Que oren por mí porque el diablo ya oh, me pray trae. for me because the devil's after me. Que tienen ansia de la televisión, de la They're novela, anxious of del the cine, de la TV, película, de un montón de boberías Of all bunch of stuff. que para mí al menos no tienen sentido. That for me it seems like it has no sense. Algunos van a cultos como estos Some go to services like y this ya se sienten unos mártires. and they feel like they're martyrs. Todo lo que quieren es All que they el want culto se acabe, Is the service to finish que ahora hay que hacer relajo y medio de la carne. because now they want to release the flesh. Yo digo, Dios mío, que el Señor no les da paz, Doesn't the Lord give them que no peace? les da Doesn't descanso, give them rest? que no los llena, Doesn't He fill them? que tienen que ir al mundo a That they need to relajarse. go to the world to relax? Para mí es un insulto al For Señor, me, it's an insult to the Lord. así como en el sentido humano. Just like in the human sense. Sí, para mi esposa sería un insulto que yo le fuera un marido infiel. For my wife, it'd be an Y insult if I para was an mí sería unfaithful un husband. insulto que ella lo fuera. And for me, it would have been an insult if ¿Qué me she falta a was mí this way. como hombre? What do I lack as a man? ¿Qué le falta a ella como What does she mujer? lack as a woman?
Señor, imagínese The Lord que imagine, no te lleno yo, don't I fill you? que tienes que ir a buscar al mundo, That you need to go seek que after el the things of mundo the te world, descanse, te relaje. that the world give you rest and relax you. Es como si yo vengo a un culto como este It's like if I come to a service like this one, y aquí alabo, here I praise bendigo, and bless, disfruto al I Señor. enjoy the Lord, Se me da la palabra, the word is given to me, voy lleno. I'm filled. Es como haber ido a un It's restaurante like going to a restaurant y comer lo mejor and eating the y best salir pero lleno. and leaving that place filled. Y luego al salir me encuentro a alguien And then I go and I find que somebody. me dice, te invito a una hamburguesa al I McDonald's. invite you to go to McDonald's. No me hagas vomitar, hombre. Don't cause me to vomit. Y acabo de salir de aquí, estoy pero lleno. I just left this place and I'm filled. Voy cargado de sobra. I'm going filled. Y lo mismo es esto. And the same is Si el this. Señor Jesucristo no es nuestro descanso, If the Lord Jesus Christ is in our si su rest, palabra no es nuestro if alimento, his word is not our meal, si su presencia no nos if basta, his presence is not enough, ¿dónde estamos? where are we? ¿Dónde estamos? Where are we? Recuerdo una vez llegué a un grupo de personas I remember arriving with a group of people, y alguien dijo en el grupo, ahí viene el hermano, and someone said, "Here comes the brother. escondan la cerveza, escondan la botella, Hide the escondan beer, hide the bottles." Y dijo otro, ¿y por qué? Pues si someone vienen said, "Why? muchos hermanos. We're all a bunch No, of dijo brothers. otro, es que yo conozco a este, sí es hermano, Because tengo I know muchos this años one. de conocerlo y This nos is va a truly decir your algo". brother, and he's going to tell us something. Y otro le hizo al valiente And the other one was pretty brave, y va y me encuentra con la botella así. and he goes and gives me a bottle. Órale, compa. He said, "Hey," Le digo, no, y te voy a decir por qué and I no told a ti him, y "No," a tus and amigos. I'm going to tell you why. Y pum, empecé con el sermón. And I began with the sermon. Todos estaban así apachurrados. Digo, ¿qué me vas a llenar tú con ese mugrero? You're not going to fill me with that filth. Estoy lleno. I'm already filled. Tengo para darte I have enough to give de la llenura of the infilling de Cristo of en mí. Christ in me. Entonces, vamos a hablar un poquito porque nos conviene. Let us speak to a little bit. Afortunadamente aquí no hay cristianos carnales. Unfortunately, Todos here there's no somos one is carnal. espirituales We're all spiritual por la gracia de by the Dios. grace of God. Así que voy a hablar libremente. So I'm going to speak freely. Nadie se puede ofender No one will be offended porque no estoy hablando de alguien que esté aquí. because I'm not speaking to someone here. Entonces, la iglesia de Corinto So the church of Corinth, era una iglesia carnal, it was a carnal church. no era una iglesia It espiritual. wasn't a Pablo spiritual lo está church. diciendo. Paul tells them this. 3:1. De 3:1. manera que yo, hermanos, I, brethren, no puedo hablaros como I espirituales, cannot speak unto you as unto sino spiritual, como a but carnales, as unto carnal, como a niños en Cristo. even as unto babes in Christ. Entonces la pregunta es, So the question is, la iglesia de the Corinto Corinth church, era una iglesia de cristianos they espirituales were Christians which are spiritual o de cristianos or carnales. carnal Christians. De cristianos carnales. They're carnal Christians. Y ahí voy a decir cosas que nos van a dar así a todos, I'm going to say some empezando things. conmigo. Quiere decir que ser un cristiano espiritual That means that being a spiritual Christian no significa tener un ministerio, doesn't mean to have a ministry. no significa tener un don, It doesn't mean to have a gift, una habilidad, an ability, un llamado, a calling, un talento. a talent. La iglesia de Corinto The church of Corinth, se movía en los dones del they Espíritu. moved in the gifts of the Spirit. Y Pablo la alaba diciendo And Paul praises them que by saying estaban completas en los dones, they were complete in the que gifts eran carnales. and they were carnal. Yo puedo ser un apóstol y ser un I carnal. could be apostle and could be Puedo ser carnal. un profeta y ser un I could be carnal. a prophet and be carnal. Puedo moverme en algún don, I could move in a cualquiera que gift. sea, It doesn't matter. y ser un carnal. And be carnal. Tener un llamado, un don, un Have a calling, ministerio. a ministry, a gift. Eso no es el sello de que es That espiritual. is not the seal that you're spiritual. Eso es un don. That is a gift. Un don es un regalo. A gift is a gift. Mire cómo dice el capítulo 1 de la primera de Corintios, Chapter 1, verse of 1, Corinthians, 6 al 8. 6 through 8. Entonces, entre los muchos engaños And the many en los que a deceits veces el cristianismo caemos, that Christianity falls in, uno es la ignorancia, one is ignorance, dos es la dureza del the corazón, next is the hardness of the heart, y tres, en el querer acomodarnos and the three, and try to fit en que in, tenemos un llamado, and that we have a un calling, don, a gift, un talento, a talent, una habilidad, an ability. y hasta decimos, yo he escuchado I've even heard people say, y
Nadie puede negar No one can que deny Dios me usa. that the Lord uses me. Nadie puede negar No one can deny que yo tengo un llamado. that I have a calling. Nadie puede negar No one que can yo deny tengo un talento. that I have a Yo talent. decía, sí, amén. Yes, you Ni yo surely lo have it. niego, I pero don't tú no deny it. puedes negar que eres un And you carnal, cannot deny that you're fleshly, que no eres un cristiano that espiritual. you're not a spiritual Christian. Y es ahí donde vamos a darle, pero fuerte. And right there, we're going to hit it hard. ¿Qué necesito para ser un cristiano What espiritual? do I need to be a spiritual No Christian? necesito, no es que tenga un don o It's un not that I have llamado, a gift or a un calling, talento, una a habilidad. talent or Puedo an tener eso y ability. ser un carnal. Then you still be carnal. Y muchas veces, And many times, cuando solo tenemos el llamado, when we have just the el calling, don, el talento, the o la gift, the habilidad, talent, or the ability, por un lado edificamos, in one area we gracias edify al llamado, al talento o a la habilidad, because of the talent of the pero gift, por otro lado a veces but in destruimos the other area we destroy por la carnalidad en la que because of vivimos, the carnality which we por live la in, falta de because of the espiritualidad. lack of spirituality. Primera de Corintios 1, 6 al 8. 1 Corinthians 1, 6 through 8. Así como el testimonio Even as the testimony acerca de Cristo of Christ ha sido confirmado en was vosotros. confirmed in you. Pablo le está diciendo a la iglesia de He's Corinto, telling the church of Corinth, el testimonio de the Cristo testimony of Christ en ustedes. in you. No hay duda, There's no doubt. Cristo está en ustedes. Christ is in you. Ha sido confirmado. It has been Es confirmed. maravilloso. Marvelous. Aquí cuando un cristiano es carnal, Here, when a Christian is carnal, no se cuestiona si Cristo está en you él don't question if Christ is o with them si ama a Cristo o or no. if they love Christ or not. Y Pablo le está diciendo a la And iglesia, Paul is telling the church ¿verdad? De manera que el testimonio de Cristo in which the testimony ha of sido Christ confirmado en ustedes. has been confirmed in you. Verso 7. Verse 7. De tal manera que nada os falta So that ye come en behind ningún don. in no gift. ¿Qué don le faltaba a la iglesia de Corinto? What gift did the church of Corinth lack? Ninguno. None. ¿Y eran espirituales And o they eran were, carnales? and they were spiritual or carnal. Eran carnales They were carnal y no les faltaba ningún don. and they were behind in any gift. Esa es la única iglesia That is the only church de las 14 of the epístolas 14 epistles, o cartas que el apóstol escribe letters that which Paul writes, en la que tiene que tratar sobre los 9 in which he dones deals with the 9 y gifts cómo funcionan. and how they function. Inclusive Also, podemos decir de la iglesia de we Corinto, can say of the Corinth church, no les faltaba ningún don, they didn't lack in any gift. solo les faltaba amor, All they lacked was love, casi nada. almost nothing. Y por eso en el capítulo 13, cuando está hablando del 12, That's why in chapter 12, antes de entrar al 14 before you enter in y 14 seguir con los and with dones, the gifts, intercala el 13 mixes in para 13. hablarles más. Yo muestro un camino más But I show excelente you a greater way y hablarles acerca del and to amor, speak to them about love porque les faltaba amor, because they lacked a love, pesar de que no les faltaba ningún don. though they didn't lack in any gift, Y a pesar de que no les faltaba ningún don though espiritual, they didn't lack any spiritual gift, eran carnales. they were carnal. Ay, Dios mío, esa es la realidad. That is reality. Y por eso es tan importante That's why it's so important lo que vamos a mirar that we're going to see. sobre esto. Verso 8. Verse 8. El cual también os confirmará. Who shall also confirm. Pero déjeme regreso al verso 7. Let me go back to verse 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, That ye come behind in no gift, esperando la manifestación waiting for the coming de nuestro Señor Jesucristo. of our Lord Jesus Christ. Esta declaración final del verso This ending puede declaration tener of the dos verse, connotaciones. it has two connotations. Una One, que puede estar refiriendo a la segunda venida del which Señor, is speaking of the second coming of the Lord, pero yo creo que primero es but I think it's first, que lo que Pablo está diciendo, which Paul is speaking of. hermanos, Brothers, el testimonio de Cristo the testimony of Christ, está confirmado en it's ustedes. confirmed in you. No les falta ningún don, You lack no gift, pero el Señor está esperando algo, but the Lord is waiting on something. que así como manifiestan ustedes Just as you manifest los dones, the gifts, Cristo está esperando que lo manifiesten a Él. Christ is waiting for you to manifest Him. ¿Sí entiende el punto? You understand the point? Entonces,
Nosotros debemos ser una extensión de Cristo. We must be the extension of Debemos Christ. manifestar a Cristo We must manifest Christ antes que cualquier don, before any other gift, antes que cualquier habilidad, before any ability, antes que cualquier talento. before any talent. Y esto envuelve un estilo de vida, This involves un a carácter lifestyle, digno y propio del a Señor. character which is worthy of the Lord. Y aquí nadie escapamos. And here, no one's Ni es escaped from asunto this. de apuntar para allá para que me apunten 4 dedos This para acá. isn't to point one finger, Es so un 4 points me. asunto de transparencia, This meaning transparency, ponernos de cara a la verdad. to see ourselves in the Word. Pablo dice, ok, And Paul no says, les falta ningún don, You lack no gift, pero les falta que Cristo se manifieste but you are lacking that Christ a manifests través de ustedes. through you. Verso 8. Verse 8. El cual también os confirmará Who shall also confirm hasta el fin, unto the end, para que seáis irreprensibles that ye may be blameless en el día de nuestro Señor in the day of our Jesucristo. Lord Jesus Christ. Entonces yo puedo tener llamado, I can have a calling, don, gift, ministerio, ministry, talento, talent, habilidad, ability, y estar bien reprobado, and be a reprobate, viviendo un estilo de vida carnal. having a carnal lifestyle. Y el Señor lo que quiere, And the Lord, what He wants, que antes que manifieste el Them- don, el llamado, el talento, la habilidad, before I manifest all these things, lo manifieste a Él. I manifest Him. Y que mi conducta And my conduct llegue a ser una conducta would irreprensible. come a blameless conduct. Y allí eso no se puede. Lo otro se puede gracias al don que tenemos, The other, you can do it by the a la grace habilidad que nos ha dado, of the gift and ability al that we have, talento que Él nos ha to the dado. talent which has been given. Pero esto otro But this tiene que ver con el morir a mí mismo has to deal with dying to Negarme a oneself, mí mismo. denying oneself, y que sea Cristo and that it would be Christ en mí, in me, menos de mí, más de less Él. of me, more of Him. Entonces podemos decir pues We can also say que tener ministerios, that having ministries, dones, gifts, habilidades, y abilities, talentos, talents, y manifestar dones and espirituales manifesting the spiritual no gifts, significa propiamente que soy it espiritual. doesn't necessarily mean I'm spiritual. Puedo ser apóstol, be profeta, an apostle, evangelista, pastor, One of the fivefold ministry, maestro, diácono, líder, deacon or leader, y ser un carnal and be carnal y no un espiritual. and not spiritual. Porque si tengo un llamado, Because if I have a calling, es porque Dios me lo hizo. it's because God made it. Pero ahora el Dios que me llamó So the God that I called espera me, que Él yo responda He waits that I respond con dignidad a ese with llamado worthiness to that que Él calling me ha hecho which He has given, y anhele llegar a ser un hombre and I yearn to be a man espiritual. that is spiritual. Puedo llegar a tener un don, I can come to have a gift, pero debo concientizar but I have to come to this, que un don es un regalo. that a gift is a gift. Un don es un don A gift is a gift. y no es en base And it is not in base a que si soy espiritual whether o I'm no. spiritual or not. Es un don. It's a gift. Y el que me dio ese And the don one that gave me the gift, espera que yo responda con gratitud He waits that I respond with y gratefulness dignidad and worthiness. y anhele ser un hombre And I espiritual. yearn to be a spiritual man. El llamado The calling o la habilidad or the ability que Dios me dio that God gave no trae consigo mi espiritualidad, doesn't bring no spirituality. trae consigo el carácter digno del It Señor. doesn't bring the character worthy of the Yo Lord. voy a tener que forjarlo I need to forge it. y no nos podemos quedar en decir And we cannot stay and say, así soy yo, that's the way I am. así Dios me That's the hizo, way God made me. muy comodino. No, We Dios fit it quiere very good. procesarme. You need to be processed. Entonces, si alguna iglesia If a church en la época primitiva in the beginning time, tenía ministerios, which had ministries, tenía dones, had gifts, tenía had talentos, talents, tenía habilidades, had abilities, era la iglesia de Corinto. was the church of Corinth. Sin embargo, aunque se oye feo, But nevertheless, though it sounds la bad, verdad, the truth, la pura verdad, truth, es que era una iglesia carnal. it was a carnal church. No eran espirituales. They were not spiritual. Bien. Nuestra carnalidad
carnalidad our carnality. nos lleva también a ser muy faltos de carácter. It also takes us to have lack of character. Y mientras el llamado, el don o la habilidad While the calling, the gift, and the talents, nos permiten hallar gracia, they allow us to see grace, que nos acepten o nos abran that they puertas, accept us or open doors. cuando descubren nuestra carnalidad When they see our carnality y nuestra falta de and our carácter, lack of character, también eso hace que muchas veces nos den con la puerta en la nariz. that also causes them to close the door. Eso nos hace aparecer That makes us to seem como si fuéramos hipócritas. as if we were hypocrites. Y la verdad es que And truthfully, yo quiero pensar que I want no to es así. think that it's not that way. No es que seamos hipócritas. It's not that we are hypocrites. Creo que la verdad es que no lo somos. I truly believe that we're not. Más bien nos falta ser más serios We lack en being more nuestro serious compromiso con el in our Señor. commitment with the Lord. Más bien nos falta dejar esa dejadez con la que vivimos, We have to leave that of ese just being careless, descuido the carelessness con nuestra relación con el with our Señor relationship with the Lord, y no vivir bajo la muleta and not live with the crutch. de solo soy salvo, I'm just saved. Él me llamó, He called me. tengo una habilidad, I have an ability. tengo un don, I have a gift. tengo un talento, I have a talent. pero ¿cuál es mi nivel de comunión con But Él? what is my level of fellowship ¿Cuál with es Him? mi grado de relación What con is my Él? grade with relationship with Him? ¿Está creciendo Él en mí? Is He growing in me, ¿Estoy menguando yo? or am I diminishing? Pablo dice que por la gracia de Dios cada día moría. Paul said that by the grace of God, every day He died. Estamos en el proceso del We desarrollo. are in the process of development. Anhelamos diariamente ser mejores We yearn daily to be para better la gloria de for the Dios. glory of God. ¿Cuáles son nuestras prioridades diarias? What is our daily priorities? Empezamos orando el día, We start the day praying, leyendo algún pasaje de la reading in Escritura, Scripture, dirigiéndonos al Señor, directing ourselves to the Lord, anhelándolo a Él. yearning Him. Quizá la mayoría no lo hacemos. Probably the most don't do it. ¿Cómo terminamos el día? How do Ya we no end the qué day? hacemos durante el día. Not that we do what we do Lo during the day. terminamos con gratitud, Do we end the day with gratitude, buscando su rostro. seeking His face? ¿Cómo estamos en esas prioridades? How are de we la in those priorities? Somos ejemplos Are we examples de un cristianismo genuino of a genuine Christianity o de una carnalidad or a carnality como todos los demás. like the rest? Tenemos que ponernos de cara a la realidad. We need to see this face to face. Yo no pretendo pelear con usted, I don't pretend to fight with you ni que me vaya a tirar or tomatazos. that you throw tomatoes at me. Pero muchas veces también But many times nos escondemos we hide, atribuyéndole attributing a las cosas to the religiosidad. religious things, Legalismo. legalism. Y es cierto And it's true. que hay también mucho engaño en eso, There's many deceit in en this, religiosidad y in en legalismo. religiosity and Pero a legalism. veces también solo agarramos eso como una muleta But we also take that as a crutch para justificar la to carnalidad justify carnality en la que vivimos in which we live. y levantamos esa bandera And we raise that flag. y no vemos las líneas And we don't see the lines que separan de un legalismo, that separate de una legalism religiosidad, and religiosity, de una vida carnal en la que a carnal vivimos. life in which we live in. ¿Qué distingue What is the distinguish a los cristianos Christians, carnales? which are carnal? La iglesia de Corinto, repito, The church of Corinth, I repeat, se movían los dones, they moved in the gifts, pero era carnal. but they were carnal. ¿Nos quedamos aquí más tiempo We'll stay here, o le seguimos? en or el do we próximo? continue? Hay mucho que verle a esto, es bien interesante. This is very interesting. Yo creo que usted como yo I think you, as I, anhelamos We yearn llegar a ser to become cristianos spiritual espirituales. Christians. Y el Señor tiene que And movernos, the Lord has to move us, sacarnos de esa comodidad take us out of that o de comfort esa zone, carnalidad. of that carnality. Os di a beber leche, dice el verso 2, Verse 2, I gave you to drink y no milk vianda, and not meat, porque no eras capaces, because you are not able, ni sois capaces neither are you able to bear todavía. it. Con honestidad, With honesty,
debemos preguntarnos, We need to ask ourselves, ¿estoy desarrollándome en Cristo? am I developing in Christ? Algunos han pasado quizá años, Many have passed many years. todavía ni siquiera han aprendido a manejar la Biblia, They haven't even learned how to move the Bible, menos a entender más de la Biblia nor understand the y Bible, mucho menos a vivir más de la They're Biblia. not even more living the Bible. Podemos decir, hoy creo que soy mejor que ayer Can we say today I'm better than which I was y yesterday? mañana por gracia de Dios And tomorrow, by the grace of God, seré mejor que hoy I'll que be el ayer. better than I was yesterday. Y Pablo dice a los Corintios, And Paul tells the Corinthians, estuve un año y medio, es I lo que was- estuvo Pablo en I was a Corinto, year and a half ahí enseñándolos, there teaching you, llevándolos a Cristo, taking you to Christ, pero les di a beber leche, but I gave you milk. no les di el manjar sólido, I did not give you meat, pero veo que todavía no puedo entrar but I still think I en cannot algo enter más profundo. in something deeper. Sois carnales. You are carnal, En el verso otro dice, pues hay entre ustedes celos, for there is among you envy, contiendas, strife, disensiones. divisions. No sois carnales Are ye not carnal y andáis como and hombres. walk as men? Si debemos preguntarnos, ¿soy una persona de celos, Am I a person of envying, de contiendas, strife, de pleitos? fights? Eso, yo no me explico cómo gente I cannot vive en explain eso, how people live se in this. interesa en They're eso, interested in this. se saborea en They eso. savor that. No hay tiempo para eso. There's no time for it. No hay tiempo. There's no time. Los lenguaraces siempre van a existir. Los chismosos siempre van a existir. Gossipers will always exist. Las víboras siempre van a estar. ahí. Vipers will always exist. ¿Y qué importa que digan las víboras? It doesn't matter what the Lo vipers importante say. es que quién soy yo. What matters ¿Y is who am saben I? qué? Esas víboras nunca se le van a parar enfrente. You know what? Those vipers will Porque never stand saben in que usted front of les va you a cortar la because cabeza. they know you'll cut their head. Somos disensionistas, We are divisionistas. divisionaries. Estamos uniendo al pueblo de Dios, Are we submitting to the people of a God? las familias, a las The family, the gentes, people, a los the amigos, friends, o los estamos separando. or are we separating them? Somos personas que aborrecemos el chisme, We are people that abhor la gossip, disensión, dissensions, lo que no edifica. what doesn't edify, O estamos ahí parando el oído y Are we there? participando de eso. participating in it. Pablo dice, ustedes, uno dice que es de Pablo, Paul said, one of you says, I'm of otro Paul. dice que es de Apolo, Another, I am of Apollos. que no son Are ye not carnales, carnal? que no son de Cristo. Who then is not of Christ? Ahora, porque los que son de la carne Because those which are the flesh, piensan en las cosas de la they carne, think in the things of the pero los flesh. que son del Espíritu But they which are the spirit, piensan en las cosas del they Espíritu. think of the things of the spirit. Y los que piensan en la carne And those that think in the flesh, se ocupan de las cosas de la they carne. occupy themselves in the things of the Los flesh. que piensan en las cosas del But the Espíritu things, the ones that think in the se things of the spirit, ocupan en las cosas del they Espíritu. occupy themselves in the things of the Y su spirit. vida es una vida de paz. And their life is a life of peace. Hay paz. There's peace. Los designios de la carne The signs of the son flesh enemistad contra are Dios. enmity towards God. Y los que viven conforme a la carne And those that live according to the flesh, no pueden agradar they cannot please a Dios. God. Y yo vuelvo a lo que hace el cristiano común. I go back to what Al a common cabo, Christian el is. Señor sabe Oh, que yo soy carne. The Lord knows that I'm flesh. Mejor diga así, al cabo el Señor sabe que eres un Why don't you carnalón. say, the Lord knows that I'm carnal? No hay justificación. There is no justification. Ay, ¿dónde está la clave? Se Where's las the voy a key? decir, I'm going to tell you. se las voy a decir. I am going to tell you. Y en su momento And in- van a ver And in the moment you're que going to see, realmente no es inalcanzable truly it is not llegar a unreachable ser un cristiano to espiritual. become a spiritual Christian. Quizás sea lo más fácil It is probably the easiest. y lo vamos a mirar a la luz de la And palabra. we're going de to see this Dios. in the light of the scriptures.
Vamos a dejarnos pendiente para entrar ya We'll leave this en el next time asunto del hombre in espiritual the issue of the spiritual y man ver la vida and see the life y la obra del and the Espíritu work of the Spirit. en nosotros. ¿Y qué es lo que cuida a un hombre espiritual? What is it that a spiritual man ¿Y takes care cómo of? se es un cristiano And espiritual? how is it that he's a No se spiritual va a Christian? hacer por sí mismo. He's not going to become by himself. No es porque échale It's ganas. not because Está you bien do it. echarle ganas, pero la vida espiritual But the spiritual no life se fundamenta en echarle ganas. It's not founded in what you do. Se fundamenta It is founded en que la ley del in Espíritu that the law of the de Spirit vida en Cristo in the Jesús life of Christ Jesus esté en is nosotros in us, y la dejemos operar and we allow it to operate en toda plenitud. in all the fullness. Señor, Lord, te bendecimos we ahora. bless you now. Te damos gracias We give you thanks por recordarnos for reminding us estas cosas tan importantes, these very important things, tan valiosas. so valuable. Queremos ser We want to be espirituales, spiritual, no not carnales. carnal. Queremos decir ya un basta We want to say enough a estar apapachando, to being justificando la Justifying. carnalidad, the carnality, la dejadez, the carelessness. el descuido. Queremos ser We want to espirituales be spiritual para la gloria de tu for nombre the glory of His name y para salud nuestra. and for our health. En el nombre del Señor In the Jesucristo, name of Jesus Christ, yo ato todo espíritu inmundo I bind all worldly spirit que ha cautivado mentes, that is captivated minds, que ha atado almas, that is bound souls, cuerpos, bodies, voluntades. wills. Les ordeno que en este momento And in this name, salgan leave en el nombre del Señor in the Jesucristo. name of Jesus Christ. Toda atadura All bound. se pudra It is y caiga broken and falls, y que nuestra mente, and that our mind, voluntad, our will, sentimiento our feelings sea gigante will be por el gigantic poder del Espíritu by the Spirit of Christ para servirte. to serve you. Ahora, Señor. Now, Jesus. Ahora, Señor. Now, Lord. Ahora, Now, Señor. Lord. Muévete. Move. Muévete. Move. Que la ley del That the Espíritu law of the de Spirit, vida en Cristo that is Jesús, the life of Christ que es Jesus, la única que nos puede librar is the only one that de la can ley free del us pecado y de la from muerte, the law of the death and opere sin. libremente. Operate freely. Opere libremente. Operate freely. En este In momento this moment, seamos llenos we de are ello. filled by it. En el nombre de In Jesucristo. the name of Jesus Christ, Declaro sanidades. I declare healings. Declaro milagros. I declare miracles. Declaro I prodigios. declare signs. Declaro I maravillas. declare wonders. Ahora mismo. Right now, En el nombre de in the name Jesucristo. of Jesus Christ, Presencia the del presence Rey en este of the lugar. King in this place. En el nombre de In the name Jesucristo. of Jesus,